Somos una red abierta de educadores cristianos, interesados en la difusión y la democratización de una educación teológica pertinente para la vida en nuestras sociedades actuales, fiel a la verdad cristiana y de calidad académica y metodológica. Estamos enfocados en colaborar para que las personas con inquietudes espirituales, eclesiales y teológicas puedan conocer más sobre su fe. La misión de la Iglesia en América Latina, la lectura creativa de la Biblia, la teología y el servicio cristiano en sus más amplias expresiones. Buscamos enriquecer los contenidos de aprendizajes por medio del intercambio de perspectivas, el debate, el análisis crítico de las fuentes, la búsqueda de una espiritualidad profunda y una perspectiva comunitaria de la vida. Y sobre todo, desarrollar un entorno institucional de aprendizaje en que las personas puedan aprender, enseñar, investigar, compartir experiencias y enriquecerse unos a otros a partir de un enfoque comunitario y colaborativo. Una actividad organizada por la Red de Educación Digital Teológica, RED. Lo que estamos haciendo con RED, entre otras cosas, es promoviendo y favoreciendo diálogos sobre la fe, la iglesia, la espiritualidad, tratando de reflexionar sobre los temas que nos atañen, que nos desafían hoy en día, espacios de diálogo, de intercambio, de formación. Un poco ese es uno de nuestros enfoques. Y este año hemos iniciado una serie de talleres, también conversatorios, para justamente abordar algunas de las cuestiones que desafían a la iglesia evangélica hoy en día. Hoy tenemos un invitado muy especial y que estamos muy agradecidos de poder compartir con él. Nos acompaña el doctor Norberto Zaraco, que casi no necesita mayores presentaciones, ¿no es cierto? Pastor, teólogo, educador, con una larguísima trayectoria en la educación teológica, también con una larguísima trayectoria en el pastorado, un referente del pastorado en Argentina, en América Latina, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, donde está la iglesia que pastorea hace muchos años. Así que, Norberto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Un honor y un gusto muy grande compartir con vos este tiempo. Y va a estar coordinando la actividad el pastor Jorge Soncini, también teólogo, músico, pastor de la iglesia, a ver si lo digo bien, la Iglesia Congregacional Armenia Santísima Trinidad. Te faltó decir evangélica. Evangélica. Encima son evangélicos. Bueno. Algún error tenían que tener, digamos, ¿no? Bueno, pero coordinando la charla con Norberto. La idea de hoy es hablar de un tema que creo que preocupa a muchos pastores, a muchas congregaciones, pastores y pastoras, que es la iglesia después de la pandemia, ¿no? Es decir, esta marca que ha dejado, este proceso traumático, doloroso, largo, complejo, y sus efectos sobre las iglesias evangélicas. De pronto, mientras la pandemia estuvo en su momento crítico, ¿no es cierto?, más agudo, también nos hicimos muchas preguntas, y también estuvimos reflexionando y preguntándonos mucho cómo seguíamos como iglesias en medio de la pandemia. Pero ahora que la parte aguda de la pandemia ha pasado y las iglesias han recuperado la presencialidad casi un 100%, bueno, han quedado también las marcas de la pandemia, ¿no? En nuestra congregación, en nuestras comunidades, en nuestros hermanos y hermanas. Entonces, un poco la idea es generar, a partir de esa preocupación que detectamos en las iglesias y en los pastorados, en los equipos pastorales, espacios de diálogo, de intercambio, de enriquecernos para también saber cómo caminar esta etapa post-pandémica, ¿no? Como comunidades. Así que esa es un poco la idea de hoy. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos. La charla va a quedar grabada y la estamos pasando también en nuestro canal de YouTube y va a quedar ahí colgada para después poder repasarla, mirarla, además. Vamos a orar. Luego Jorge va a estar conduciendo la charla con Norberto y les sugerimos que puedan estar poniendo sus preguntas en el chat del Meet, aquí en nuestra propia sesión de Meet, y de ahí las levantamos y las podemos compartir lo que vayamos viendo. Y después, si Jorge quiere, porque ya va a ser su tiempo de conducción, quiere abrir los micrófonos, también lo podemos hacer en su momento. Bueno, muy bien. Hechas las presentaciones del caso, oramos y arrancamos.
Querido Dios, te queremos agradecer por este tiempo especial que tenemos para estar juntos. Qué bien nos hace, Señor, estar juntos como hermanas, como hermanos. Pensar nuestras experiencias de fe, pensar también, Señor, las dificultades, los problemas, los desafíos, las oportunidades también, Señor, de los tiempos difíciles. Y en este tiempo queremos enriquecernos a partir de este intercambio, la charla, las preguntas, las ideas. Gracias por la vida de Norberto, por su sabiduría, su experiencia, su tiempo de servicio y su disponibilidad también para estar con nosotros. Gracias por la vida de Jorge, por cómo él estuvo preparando esta charla y este tiempo. Y ahora te encomendamos todo lo que vamos a compartir para que enriquezca nuestras vidas, nuestros ministerios y también nuestras comunidades. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jorge. Gracias, Eduardo. Un poco todo esto surgió, ¿no? Si bien, como Eduardo un poco nos anticipaba, por lo que venimos viviendo en el país y en el mundo entero, con el tema de pandemia, COVID-19 y todas estas cosas que fueron afectando la vida de todas las personas prácticamente, un montón de actividades, y como iglesia no hemos quedado afuera de esto, sino que también hemos sentido el impacto de 2 años, en algunos lados donde hubo que cerrar, 2 años donde algunos hermanos y hermanas al frente de congregaciones fueron infectados y luego promovidos, podríamos así decir, a la gloria. Hemos vivido un montón de situaciones, pero pasada, o como vemos que de pronto está llegando quizás y esperemos pronto a su fin todos estos tiempos, nos encontramos con una iglesia, ¿no? Que cuando quisimos reactivar, cuando quisimos volver, cuando quisimos decir, bueno, por fin abrimos las puertas, un montón de problemáticas se habían originado, cuestiones, crisis, preguntas, y creo que, como decía Eduardo, este es un buen espacio también para dialogar acerca de estas cosas. Creo que cada uno en nuestros lugares de reunión, donde hemos vivido, hemos sentido de alguna u otra manera los embates de este tiempo, ¿no? Y una de las cosas que se hizo en Capital era volver a tener reuniones presenciales, los pastores de Capital, y en la primera reunión me crucé con Norberto, mientras estaban llegando otros hermanos, y nos pusimos a conversar unos breves instantes acerca de este tema. Y me pareció su pensamiento, su visión en cuanto a todo esto, que podría sernos de mucha utilidad para muchos que estamos en el ministerio, sea pastoralmente o liderando o desarrollando alguna tarea en el Señor, o quizás asistiendo a alguna comunidad de fe y también sintiendo los embates sobre aquellos que están al frente. Así que, Norberto, lo que podríamos quizás iniciar esto, después si querés exponernos algo más de tu punto de vista, pero nos gustaría preguntarte si vos ves que a través, en este tiempo estamos viendo, hay un surgimiento, podríamos decir, de un nuevo modelo eclesial. Sí, bueno, primero buenas noches, hermanos, gracias por la oportunidad, qué lindo ver a viejos amigos y a amigos viejos, y poder estar compartiendo este tiempo con ustedes. Concretamente tu pregunta era si veía... El surgimiento de un nuevo modelo eclesial. Sí. Definitivamente, todos sabemos que cuán profundo afectó esta pandemia, ¿no? Desde la parte humana, ni que hablar. En el caso pastoral, ustedes saben que tenemos registrado con nombre y apellido la muerte de 365 pastores y pastoras en Argentina. Calculamos que son algo más de 400, 450, pero esos son los que tenemos registrados, ¿cierto? Pero más allá de esto humano, que yo diría es lo más doloroso, lo más grave, esta situación, claro que ha afectado a la Iglesia, y yo creo que la ha afectado positivamente. Nos ha obligado a cambiar cierto paradigma, o por lo menos parte de los paradigmas que teníamos. Este corte abrupto que se dio, que literalmente, de un día para otro, de la mañana a la noche, fin de semana, nos quedamos sin los cultos, sin las entrevistas pastorales, sin los festivales, sin las concentraciones, sin las reuniones.
claro, nos metió en una nueva realidad, quisiéramos o no. Y podíamos verlo de dos maneras, si queremos, de la parte más negativa, con todo lo que estamos diciendo, pero yo quiero intencionalmente apostar a que en medio de todo esto vemos que Dios ha empujado a la iglesia, ha forzado a la iglesia a tener que asumir nuevos paradigmas. En verdad, por un lado, esto aceleró un proceso que venía dándose. ¿Qué proceso? Bueno, proceso de, diría yo, creciente, de un sentimiento contra lo institucional, o si no lo queremos poner contra, al menos tomando distancia de lo institucional, ¿cierto? Gente alejada de la iglesia, una iglesia ensimismada en sus múltiples actividades, ¿cierto? Y de alguna manera esto produjo un corte, y ese corte nos sirvió, en primer lugar, para ver, gran sorpresa, que la iglesia podía seguir funcionando sin hacer todo lo que hacíamos. Se fue digamos, la primera lección que surge ahí fuerte, ¿no? En segundo lugar, una concepción más bíblica de la iglesia, porque llegamos a identificar la iglesia con las actividades, la iglesia con los cultos, y entonces cuando por una cuestión sanitaria tuvimos que cerrar los lugares de culto, aparecieron voces por todos lados, están cerrando las iglesias. No, cierran los lugares de culto. ¿Quién cerró una iglesia? ¿Quién cierra una iglesia? ¿No? Y eso que lo hemos enseñado y lo hemos predicado tantas veces, pero ahí lo vimos de manera muy práctica y concreta. O sea, la iglesia no es el lugar de culto, la iglesia no son las reuniones, ¿cierto? La iglesia no es nuestro activismo. Ni siquiera la iglesia es lo institucional. Entonces, claro, la misma situación nos fue empujando a esto. Y nos ha obligado a repensar la iglesia. Por supuesto que hay algunos que ni se enteraron de esto y siguen como de costumbre, ¿no es cierto? Algunos ni se dieron cuenta que pasó la pandemia. Pero bueno, la mala noticia para ellos es que se den cuenta que algo ha cambiado, ¿cierto? Y definitivamente creo que esto nos ha empujado a ver nuevas realidades, a repensar la iglesia, y a darnos cuenta de cómo Dios ha estado obrando en este proceso de una forma tremendamente grande. Yo tengo entusiasmo de hablar, pero bueno, voy a cortar para que ustedes vayan echando cosas, pero tengo acá algunas cosas todavía. Sí. No te escucho, Jorge. No te escucho. Es un tiempo para explayarnos, para justamente poder exponer, ¿no?, lo que entendemos Dios nos está mostrando en estos tiempos. Y sí, ¿no? O sea, esto creo que también fue parte de muchos temores. Muchas veces creo que más de uno lo debemos haber oído en nuestras iglesias de pastores o de nuestros mayores, ¿no? El temor a que por cambiar formas, estrategias, metodologías, el mensaje se tergiverse, ¿no? Pero podríamos estar pensando que todo esto, si bien nos lleva a repensar la iglesia como institución divina, por un lado, como institución humana, por el otro, como centro también de nucleamiento de los creyentes, ¿no? ¿Qué pensás acerca, entonces, porque esto, una de las grandes cosas que trajo todos estos cambios es la inclusión en lo que podríamos decir las liturgias, o en la misión, o en la forma de trabajar de las congregaciones de metodologías con tecnología, ¿no? Sí. De pronto, como decíamos, el hermano o la hermana que durante 40, 50, 60 años fue a la iglesia todos los domingos, de pronto se entera que ahora la cosa viene online. Sí. ¿No? Que a lo cual primero, por ahí puede ser difícil el hecho de tener que aprender a manejarlo, ¿no?, si no tiene quien lo consulte. Por otro lado, el tema de la sensación de que pierdo el compañerismo, pierdo la comunión, me aíslo, lo veo a través del televisor. ¿Qué pensás de eso? Bueno, evidentemente al principio fue un sacudón para todos, incluyendo a quien está hablando,
ni sabíamos cómo manejarnos. Recuerdan los primeros Zoom que hablábamos todos juntos y toda esa cuestión. Fuimos adquiriendo cierta expertise en el tema. Pero hoy la situación creo que es un poco diferente. Déjenme darle algunos datos para ver cómo ha pegado esto o no. Algunos estudios que se han hecho, he leído algunos artículos por acá y por allá, especialmente en Estados Unidos, en algunos países de América Latina. Tenemos algunos resultados, son estudios provisorios, no son datos definitivos, pero dice que aproximadamente el 35% de los hermanos vuelven a los cultos presenciales, 35%. La pregunta es qué pasa con el otro 65%, ¿no es cierto? Un 32% decidió dejar de asistir presencialmente. Un 18% está viendo múltiples cultos. Y un 15% decidió cambiar de congregación. Acá hay todo un fenómeno. ¿No es cierto? Se rompió el termo de la congregación local y entonces ahora, por un lado, la gente aprendió a ver y entonces ve otras cosas, escucha otras cosas, ve otros ministerios. Y especialmente aquellos que le habían vendido la idea que Dios solamente se movía en su congregación y hablaba solamente a través de su pastor, ¿cierto? Eso entraron primero en crisis y después celebraron descubrir otros cielos. Por otro lado, yo digo que esto decía que agudizó una tendencia que venía tímidamente, ¿cierto? Esto de participar de las actividades de la iglesia en un sentido cada vez menos. Yo esto lo vengo diciendo ya desde hace algunos años atrás, ¿cierto? Yo decía que si usted encontraba en la iglesia un hermano que venía los 4 domingos, le ponga la cucarda del miembro del mes, ¿cierto? Entonces esa cuestión de ir poniendo otras prioridades, el culto dominical cada vez menos está puesto en la prioridad número 1. Entonces, estas cosas fueron aflorando en este tiempo. La tecnología nos ayudó en eso. Primero fue traumática, ¿cierto? Sin saber qué hacer. Pero hoy día yo creo que la mayoría de las personas, nuestros hermanos, aún los más ancianos, tienen acceso a eso. Entonces, ¿pero qué ha pasado? Ahí viene el tema. ¿Qué ha pasado? Y la verdad es que los datos que tenemos, ahora, como siempre ocurre, ¿no es cierto? O sea, todo tiene su excepción y hay distintas experiencias y vivencias. Pero, digamos, en promedio, mayoritariamente, ¿qué hemos visto? Hemos visto cosas muy interesantes, justamente a través de estas posibilidades de este uso. Algunas no tan positivas. Por ejemplo, aquellos que optan ahora una posición más cómoda, ¿no es cierto? Si hace frío, ¿para qué voy al templo? O sea, lo veo en directo por YouTube o por donde sea. Porque ¿qué es lo que pasó? Vamos un poquito más atrás. ¿Qué es lo que pasó? El fenómeno interesante que se dio es que cuando empezamos a transmitir los cultos en directo, digamos, bueno, no había otra posibilidad, teníamos más gente participando de ese culto que la que veníamos teniendo como miembros presentes en la iglesia. No sé, venían 100 personas el domingo al templo. Resulta que ahora nos estaban viendo en total 150 personas. Gente, por supuesto, de nuestra congregación y otros que estaban viendo. Entonces nuestra audiencia se multiplicó. Y ese fue un fenómeno casi general. No importa el tamaño, ¿no es cierto? Ha sido proporcional al tamaño de la congregación. Pero en muy pocos casos ha sido menor. Entonces ahí teníamos un plus, algo más, ¿no? Entonces esto nos metió en una encrucijada. ¿Cuál es la encrucijada? La pandemia se acabó, o prácticamente está acabada. ¿Qué hacemos? ¿Terminamos con los cultos online? Es una opción. Y decimos, mire, acá el domingo 11 de la mañana es la reunión, el que quiere venir, venga, no se va a encontrar acá.
Está bien, puede ser una medida dura y interesante para la congregación. Y los que no eran de la congregación y participaban. Y los que nos veían en cualquier rincón del mundo, porque de cualquier rincón podían vernos. ¿Qué hacemos con eso? Otro dato interesante. En la mayoría de las iglesias no bajaron los ingresos. Quienes somos pastores sabemos que una manera de medir ciertas cosas en la iglesia es cómo funcionan los ingresos de la iglesia. Y en la mayoría no bajaron. Se ve que la gente seguía comprometida con esa congregación, aunque sea de manera virtual. Entonces, por un lado vemos, ¿no es cierto?, ciertos elementos positivos que nos fueron obligando. Y acá yo estoy atando esto con lo que vos decías en cuanto a los medios que usamos, la internet y todas las cuestiones nuevas. Que nos fueron llevando entonces, nos están llevando hoy a una nueva realidad. Por otro lado, como decíamos, esta tendencia que se agudiza, ¿no? Hoy hay personas que vienen a la congregación cuando les queda cómodo venir. Son de la iglesia, no se fueron de la iglesia, están ahí. Están. Bien. Si no hace calor, si no hace frío, si se levantaron con ganas. Está. Ahora, al estar y a mantener su, comillas, compromiso, por lo menos ofrendando, diezmando, participando, nos está mostrando que hay una nueva mentalidad. Porque si la cosa hubiera sido, mira, esto me sirvió para cortar ya definitivamente con la iglesia, se acabó todo, damos 3 hurras y se terminó, diríamos, bueno, tengo un problema. Ahora no es que no tenga un problema, el problema es otro. Es una nueva manera de entender la participación y la inserción en la comunidad de fe. Y esto entonces levanta un montón de preguntas. Esto es un exocet a la línea de flotación de lo institucional. Entonces nos está llevando a repensar una iglesia, no sin institución, porque eso no funciona en ningún lado, pero con lo institucional muy acotado. Muy acotado. Porque ¿qué pasa? Esto mismo nos ha llevado a fortalecer, empoderar, como se dice ahora, un sentido de ser iglesia allí donde estamos, allí donde nos encontramos, o pequeñas comunidades, dentro de la misma congregación, que no tiene nada que ver con lo que conocíamos de células y toda la cuestión, ¿no es cierto? Que estaba todo eso armado con otros propósitos buenos, en algunos casos de que la iglesia crezca, de que se multiplique, o lo que fuera, son otros modelos, sino que en este modelo prioriza el estar juntos. ¿Cuál es la prioridad? Quiero estar con el otro. ¿Cuál es la prioridad? Ser testigo donde me encuentro, ser iglesia donde estoy. Está teniendo una implicación misional muy importante, muy importante. Entonces, se genera y se ha generado una dinámica nueva. ¿Cómo pastorear esa dinámica? Porque acá, que se mencionó, empezamos con la tensión, ¿no es cierto?, entre lo presencial, para ponerlo, y lo virtual. Déjeme poner otras palabras. No nos interesa priorizar lo presencial, sino la comunión que se da a lo presencial, que es diferente. Entonces acá surge un elemento de necesidad de comunión. Ahora, si esa comunión no es significativa, nadie va a querer estar en esa comunión. Entonces acá es donde se empiezan a plantear los desafíos, que nos llevan a pensar nuevas maneras de pastorear, que va más allá de lo metodológico, que es una manera también de ver y concebir la iglesia y la comunidad de fe desde otra perspectiva. No la perspectiva del activismo, no de la perspectiva de lo institucional, sino de la perspectiva de lo relacional. Yo soy iglesia donde estoy. Necesito una relación. Pero no me vengan a mí con todo el mambo, el ruido, 20 actividades, 20 cosas, tengo que ir para acá, para allá. No, ya no. Ya no. Porque en todo este tiempo me di cuenta que yo puedo vivir sin eso. Entonces ahí está el desafío. Y está el desafío para nosotros.
Bien. Realmente sí, creo que en el buen sentido, fue como una bofetada, ¿no? a ese modelo que en su momento sí recibió críticas y que estaba pidiendo, o de alguna manera se estaba sintiendo el deseo de un cambio, ¿no? Pero tocaste un tema mientras estabas hablando que creo que también es de suma importancia esto, ¿no? O sea, si bien, como dijimos, cambios de paradigmas, un nuevo modelo surgiendo, ¿no? Esto quizás afectando o moviendo a los hermanos que participan de la vida, ¿no? De la comunidad. Pero por otro lado, podríamos decir, está el ministro, el pastor, el diácono, el líder, que estaba trabajando de una manera, ¿no? Y que aprendió a trabajar de una manera y que de pronto esa manera se la ve completamente trastocada, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en mi congregación teníamos, antes, un poquito de la pandemia, se venían haciendo reuniones de mujeres, por ejemplo, creo que muchas de sus iglesias quizás también, ustedes u otras personas, los jueves a la tarde, a las 3 de la tarde, ¿no? Resulta que las personas que iban en aquella época, las mujeres que iban, tenían ese tiempo de la tarde libre y podían hacerlo. Hoy por hoy, cuando uno quiere juntar a las hermanas, tuvimos que erradicar ese horario y pasarlo a un sábado por mes para que aquellas que trabajen pudieran estar. Uno antes decía, bueno, quiero ir a visitar a un hermano, ¿a qué hora puedo ir? Y llego al trabajo después de las 8:30 de la noche, ¿no? Entonces, estos cambios también sociales que se fueron dando juntamente con el tema de la pandemia, hicieron que creo que muchos que se movían en el ministerio de una manera, se encuentran ahora que no es esa, quizás la apropiada no digamos la correcta, pero que está en crisis, ¿no? Entonces, vos habías planteado cómo se pastorea estas personas, cómo se pastorea hoy, cómo podríamos enseñar o cómo podríamos ir pensando en una pastoral para este nuevo modelo de iglesia. Bueno, por supuesto que cada congregación tiene sus propios desafíos. Lo que sí, que vos estás diciendo y que yo reafirmo, o sea, la manera en que veníamos haciéndolo hasta ahora, eso no va más. Por lo menos asumamos eso, ¿cierto? Es como el borracho, si no toca fondo, no asume que tiene que recuperarse, ¿no? Entonces nosotros si no asumimos que tenemos que cambiar, estamos en problemas, ¿no? La pandemia nos ayudó a tocar ciertos fondos y nos impulsa a esto. Yo creo que en esto hay que, por un lado, valorizar todo lo que es, digamos, empoderar lo que es la pequeña eclesía, ¿no? Las pequeñas comunidades, pequeños grupos de hermanos. O sea, eso hay que potenciar. Lo otro, saber que ya no podemos volver a eso de que en el templo está el centro de todas las actividades. Por supuesto, habrá actividades según la dimensión de cada congregación, los ministerios que tenga, etcétera, etcétera, pero mucho hoy se hace a través de Zoom o de estas redes. Imagínense, bueno, quienes estamos en Buenos Aires, como cualquier otra ciudad, pero en Buenos Aires viajar a cualquier lugar es 1:30, 2 horas. Yo vivo en Villaluro, para mí de Villaluro a Plaza de Mayo, que son 10 kilómetros, es 1:30 mínimo. Entonces, teníamos las reuniones 8 de la noche. ¿Quién va a ir hoy 8 de la noche? Estoy hablando de reuniones de semana, ¿no es cierto? Cuando sabe que llega del trabajo, se pone cómodo, está en su casa y puede participar de una reunión de oración, puede participar de los estudios bíblicos. Nosotros, en nuestro caso, en nuestra congregación, que tenemos varios grupos de estudio, del seminario, etcétera, etcétera, lo hemos pasado todo de manera virtual. ¿Cómo le voy a decir a uno que venga 1:30 viajando, terminamos 10 de la noche, tiene que volver a la casa, el otro día va a trabajar? Cuando si usamos este medio, está cómodo en su casa, llegó del trabajo, se pone cómodo, agarró el café y tiene la clase de 1:30. O sea, si no nos damos cuenta de eso, y yo me paro ahí y digo, no, hermano, usted acá tiene que estar el jueves 7 de la noche, si no se van al infierno de cabeza, el que se va al infierno soy yo. Nadie entendió nada. Esas cosas se dan. Ahora, el desafío que tenemos es cómo volver a empoderar el sentido de comunidad. Sentido de comunidad, de ser cuerpo. No a la vieja manera. Pero es entendiendo estos desafíos. Acá yo tengo más preguntas que respuestas, ¿no es cierto? Pero veo ahí el tema. Fíjense hoy, que ustedes hoy,
las grandes empresas a nivel mundial, inclusive empresas que tienen que ver con toda la tecnología y computación, etcétera, 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 están hoy exigiendo a sus empleados que al menos 1 o 2 veces a la semana vayan al lugar de trabajo. ¿Pero por qué? Y porque dice, todo lo que tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con los desafíos, tiene que ver con los proyectos, eso no lo podemos hacer de manera virtual. Hay un plus en la relación humana que no podemos dejarla de lado. Cuando empezamos esta pandemia y todo esto, pensábamos que la gente vendía a las oficinas y se acabaron las oficinas. No se acabaron nada. Lo hacen de manera diferente. No es que todos los días, 8 horas, y si no estás 8 horas sentado en tu escritorio, no producís. No, eso ya pasó a la historia. Pero tampoco es, bueno, somos una comunidad virtual y si nunca nos vemos, sale todo bien. No. Porque unas empresas que manejan la virtualidad exigen la presencialidad a sus propios empleados. De manera diferente. Entonces, como iglesia, en la pastoral, aceptando estas realidades, estos nuevos desafíos, tenemos que ver cómo empoderamos el sentido de comunidad, de cuerpo, de familia. Claro que el culto dominical, para ponerlo así, es una gran oportunidad para esto. Pero ojo, ¿qué hacemos en ese culto? Si es lo mismo que veníamos haciendo siempre, vamos a tener problemas. ¿Qué pasó? Aquellas iglesias que habían desarrollado un concepto de iglesia espectáculo, y ahora están en problemas, porque los miembros ahora vieron muchos espectáculos y se dieron cuenta que hay espectáculos mejor que los que daban en la propia iglesia. Ahí estamos en problema. Es que mucha de esta gente hoy ha vuelto a la iglesia. Y las va a encontrar adentro del templo, los domingos. Yo sé que lo que estoy diciendo no es un tema general, todo. Si es un pueblo chico, cambia lo que yo estoy diciendo. Yo estoy hablando como pastor de una ciudad, desde este contexto. ¿Correcto? En un pueblo, una ciudad chiquita, es otra la temática, otra la cuestión. Y entonces nos preguntamos por qué. ¿Por qué lo de nuestra propia congregación, yo mencioné antes, 32% ha decidido dejar de asistir personalmente? ¿Por qué lo de nuestra propia congregación no viene y aparece en esta otra gente? Y usted le pregunta, ¿de dónde viene? No, yo hace 5 años que no me congrego, hace 3 años que no me congrego, hace 10 años que no me congrego. ¿Y qué pasó? Lo que ha pasado es lo siguiente, o estamos tratando de entender lo que pasó. Se fueron de la iglesia, institución, por la razón que fuera. Volver a esa iglesia era totalmente difícil. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Mucho menos volver a la misma congregación de donde salió. ¿Pero qué ha pasado? Vino la pandemia, apareció la iglesia de manera virtual por todos lados y empezaron a encontrar otras congregaciones donde no los conocían, donde la palabra que se predicaba o que se predica les agradó, donde la dinámica de la iglesia, por lo menos lo que veían en la internet, les agradó, y empezaron a volver, no a su congregación, a otros. Y no porque están abandonando una iglesia, ya la habían abandonado hace años. Y este es un fenómeno que le estamos prestando atención. Y yo lo veo ahí como una cuestión muy positiva. Yo veo la mano de Dios ahí detrás de eso. Porque lo que no pudimos hacer, sentándonos a pensar qué hacer, este fue el tema por muchos años dentro del Consejo de Pastores, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué podemos hacer para volver a traer a esta gente? Porque sabemos que está ahí. Y la verdad nunca encontramos ningún camino, o sea, nada. Y ahora tenemos la experiencia de que empezaron a aparecer. El tiempo dirá por cuánto tiempo, si sí, si no, estamos recién empezando con el tema. Pero es también otra cuestión que ha dejado, o que está dejando, vamos a ponerlo así, de la pandemia. Así que es muy interesante cómo se van conjugando cosas. Por un lado hay pérdidas, por otro lado aparece gente que, ¿de dónde salió? ¿No? Que nos obliga otra vez, ¿no?, a replantearnos una pastoral para esta gente. O sea, ya del modelo tradicional ya se habían ido. Si venimos con el mismo, en cuanto al FATEN, que es lo mismo, desaparecieron otra vez. Entonces, bueno, ahí estamos con el desafío. Bien.
Entonces también se nos plantea quizás otro desafío, que es la capacitación o la preparación, o de alguna manera incentivar a pastores, líderes, a interiorizarse sobre todas estas cosas nuevas. O sea, ¿qué aportes se podrían hacer desde las instituciones teológicas, por ejemplo? Bueno, yo lo primero que creo que las instituciones teológicas, lo primero que tienen que hacer es darse cuenta de que esta realidad existe, ¿no es cierto? A veces están muy enfrascadas en sí mismas. El otro es, y ya no desde ahora, desde hace tiempo, o sea, yo creo que los programas de las instituciones teológicas deben ser conscientes de las nuevas realidades y deben preparar para ministros, ministras, siervos, siervas del Señor, de acuerdo a estas nuevas realidades. Acá la agenda del día, para mí, es fundamental para la preparación teológica en función del ministerio. Yo no estoy hablando acá de un biblista, ¿cierto? O un teólogo profesional, que los necesitamos, ¿cierto? Bueno, eso va por otro camino. Su erudición teológica, bíblica, etcétera, que es necesaria, pero que no es para todos. Yo creo que el gran público de la formación teológica ministerial pasa por otro lado. Y esto no es, repito, no es negar la imprescindible necesidad de tener buenos teólogos preparados con todas las herramientas y biblistas con todas las herramientas. Dicho esto, la otra gran mayoría son los que sirven en la iglesia con los distintos ministerios. Y para tener una preparación que sirva, las instituciones tienen que leer el diario, ver lo que está pasando y dar herramientas para estas nuevas realidades. Es todo un desafío. Jorge y Norberto, hay un par de comentarios en el chat que por ahí sería lindo levantar, y también algunos comentarios con preguntas que aparecen en la transmisión de YouTube. Así que me voy a tomar, Jorge, la libertad de leerlos. Tómate tiempo, Eduardo. Sí, gracias. Bueno, Mabel dice aquí, en lo personal, por no poder presenciar por una discapacidad, hace años veíamos streamings de una iglesia de Buenos Aires. En nuestra ciudad no querían hacerlo, la pandemia nos comunicó, ¿no? Bueno, las experiencias que se han vivido con el tema pandemia y lo digital, ¿no? Como iglesia se puede seguir visitando, dice Mabel, tomando mayor compromiso con el que se va a visitar, la videollamada también ayuda. Lilia dice, ¿qué características bíblicas tiene este sentido de comunidad? Porque alguna incomodidad produce el estar juntos. Y luego también nos pregunta, ¿el sentido de comunidad surge o hay que crearlo? Bueno, ahí ya tenés una pregunta, Norberto. Pero sigo leyendo. Algunos trabajos que se han postulado sobre la posmodernidad, dice Claudio, hablan de la preocupación del aislacionismo y la individualidad, que se acrecentaron con la virtualidad. La misma preocupación se puede trasladar a la virtualidad de las iglesias. Estoy de acuerdo que un nuevo modelo es necesario y hasta diría que se impone. Pero me preocupa que si antes de la pandemia ser comunidad era un desafío, ahora también se pierda la sociabilidad de la iglesia. ¿Alguna punta del ovillo para ir desenredando? No, yo mencioné cuando empezamos esta charla de conversatorio, que justamente lo que habíamos descubierto, o ahora el estado en el que estamos, ¿cierto? Primero creíamos que con lo virtual solucionábamos todos los problemas, después ya nos dimos cuenta que no. Y entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que queda hoy? Queda, por un lado, ya no podemos despegarnos de lo virtual porque tiene muchas ventajas. De hecho, esto que estamos teniendo ahora entre nosotros sería imposible si no fuera por esto virtual. Ya arrancando acá. ¿Cierto? Entonces, ¿a dónde tenemos que ponerle hoy el énfasis? ¿Dónde tenemos que poner el acento? El acento tenemos que ponerlo en crear sentido de comunidad, pero no crearlo porque se nos ocurre a nosotros que es una buena idea. Es porque somos pueblo y porque creemos, ya siendo iglesia, no, yo mencioné las empresas, ¿cierto? Que hay una dinámica en la interrelación personal que no se tiene a través de la virtualidad. Hoy eso está comprobado en todos lados. Entonces, nuestro desafío es cómo, manejando lo virtual, entendiendo, como alguien mencionó, esta tendencia al individualismo, cómo crear conciencia de pueblo, de familia, pero no porque se nos ocurra. Porque alguien dijo alguna vez por ahí que no era bueno para el hombre estar solo. El ser humano no se desarrolla en soledad. Eso viene de los primeros textos de la Biblia. Entonces, nosotros lamentablemente lo aplicamos eso solamente cuando hay una boda.
una manera de empobrecer el texto. O sea, el ser humano en soledad no puede desarrollarse. Ahora, ¿cómo desarrollamos elementos de comunión y de comunidad? Es el desafío hoy. Yo planteo el desafío, no tengo la fórmula. Pero por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Sí, gracias, Norberto. Un amigo de Tandil, de la Iglesia de la Unión de Tandil, dice, más que profundidad en la predicación, en mi opinión, necesitamos hacer más práctica y aplicativa el mensaje que compartimos, que sea útil y que apele a la necesidad de la gente. Un amigo que no nos dice dónde es o no encuentro dónde es, nos plantea qué pasaría si por alguna razón política o empresarial quedara bloqueado Internet. ¿Sería esto como una forma de persecución de la Iglesia, dice nuestro amigo? No sé, yo no le tengo miedo a la persecución de la Iglesia, porque saquémonos de ese fantasma. O sea, la Biblia dice que vamos a tener obstáculos en el mundo. A veces esos obstáculos significó dar la vida. Y como la Iglesia no depende de los obstáculos, sino que depende de aquel que dijo que iba a edificar la Iglesia, el que dijo que iba a edificar la Iglesia, la sigue edificando. Pasó en 2000 años, gobiernos que quisieron destruir la Iglesia, quemaron templos, encarcelaron sacerdotes, prendieron fuego pastores, hicieron lo que se nos ocurra hacer, y la Iglesia sigue. Y pasó la pandemia, y la Iglesia sigue. Yo entiendo que la persecución puede preocupar a alguien. Yo lamento decirle que a mí no me preocupa en lo más mínimo. Porque entiendo que la Iglesia no depende de quién decide perseguirla o quién decide prohibirla. La Iglesia depende del que dijo que va a edificar la Iglesia. Y yo ahí paso mi fe y sé que Él seguirá edificando la Iglesia. Y ahí es mi visión para el futuro. Hasta que venga a buscar a su pueblo. Venga como venga. No voy a discutir eso. Venga antes, venga después, venga en el medio. Tampoco me interesa. Porque lo único que yo sé con total seguridad es que va a venir. Entonces, mientras Él siga edificando la Iglesia, vendrán persecuciones, vendrá lo que quiera venir, y el tiempo de Dios se cumplirá y su palabra se cumplirá. Así que, digamos, no es motivo de preocupación. Mi preocupación pastoral es ver cómo ser una iglesia fiel en este tiempo. Y ver cómo discernir el tiempo para poder ser una iglesia verdaderamente pertinente. Ser un instrumento en las manos de Dios. Yo no edifico ninguna iglesia, es Él el que la edifica. Así que ahí estamos. Bien, Norberto, una consulta, ¿no? Una vez recuerda, hace algunos años, y quizás más de uno también lo habrá escuchado, oraciones como, Señor, nosotros quisiéramos ser como la iglesia primitiva. No, libre no es el Señor. Claro. Libre no es el Señor. Ahora resulta que el Señor dice, bueno, nos sacó los templos, nos sacó a las calles. De pronto, antes un proyecto evangelístico quizás de una congregación era llamar a alguien con renombre, perdón, y hacer 2 o 3 noches de actividades, de reuniones. Pero ahora pareciera que es como que el Señor está impulsando a decir, bueno, la evangelización hoy tiene que ir a través de cada uno, ¿no? En los lugares donde nos encontramos se acabó la centralización del culto, o de una liturgia, sea evangelística, de adoración, como funcionamiento principal de la comunidad. ¿No? ¿Entendés que Dios nos está desafiando en este tiempo a cada creyente? Sí, sí. Por supuesto seguirán actividades, seguiremos predicando, convocando, etcétera, etcétera, pero yo creo que hoy la prioridad, la clave hoy pasa por lo relacional. Relacional. Crear relaciones. ¿No es cierto? Pasa, mi humilde manera de entender el tiempo, pasa por ahí. Porque también la experiencia de la gente en toda esta pandemia, hay una necesidad de relacionarse. No es una necesidad de volver al individualismo. Justamente también esta pandemia ha pegado fuerte. Porque dijeron, ok, querías estar solo, ahí tenés, te mandaste solo 2 años. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos todos los lugares de turismo llenos, tenemos los restaurantes todos llenos. No, solo no, pará. Está todo bien, ¿viste? Pero tan solo no. Déjame estar con otro, ¿no? Entonces, acá hay una cuestión de lo relacional, que creo que por ahí viene, digamos, una línea fuerte de misión hoy. Lo relacional, que se une a lo que decíamos.
ser iglesia donde estamos, ser testigos donde nos encontramos, establecer relaciones de reino. Creo que pasa por ahí, me parece. Bien, bien. Eduardo, ¿hay algún otro? Bueno, Darío nos había hecho una pregunta hace rato y creo que ahora quiere decir algo, Darío. Así que por ahí la haces vos directamente, la que tenías acá anotada. Sí, Lo que un quieras agregar. comentario nomás. Bueno, primero, gracias, realmente muy interesante todo lo que estamos escuchando. Me preguntaba lo siguiente, por ahí veo que la iglesia, o el liderazgo de la iglesia, le cuesta leer la realidad, ¿sí? Le cuesta horrores leer la realidad. Entonces, fuerza formatos eclesiológicos que no se corresponden con las necesidades sociales. Y yo me pregunto si en primer lugar eso no lo tendría que ver los liderazgos y reformular la forma de liderar la iglesia, los esquemas de autoridad, cómo esto se instrumenta, ¿no? Y después, bueno, estaba recordando a Tertuliano que decía que habían tomado las plazas, esto, el otro. Lo único que le habían dejado a los paganos eran los templos, para que ellos se quedaran allí. Entonces me preguntaba si no haría falta también que mucho del liderazgo de las iglesias, incluso pastorales, no sean, tendrían que ser part-time, pienso, para estar más en relación con el mundo, porque me parece que es una estrategia como para conocer lo que pasa en el mundo, porque si no, están encerrados en programas eclesiásticos y rara vez los veo entender estas dinámicas que, bueno, en realidad los cambios son sociales y nos están llevando por encima a la iglesia, nos están avasallando, digamos, nos están pasando por encima. Y si no nos damos cuenta de eso, vamos a tener dificultad para generar esta comunión que Norberto plantea, me parece, ¿no? Eso, gracias. Sí, no, gracias Darío por tu aporte. La buena noticia en lo que decís es que hoy cada vez más los ministerios son bivocacionales. Por las razones que fuera, a veces la misma necesidad los ha llevado a eso, ¿no es cierto? Pero hoy cada vez más son bivocacionales. El modelo de aquella persona dedicada 100% no es que esté mal, porque quiero decir que no se adapta a todas las realidades. Hay situaciones donde lo exige, por supuesto, ¿cierto? Pero hay otras que no. Y hoy lo bivocacional cada vez está más presente en el pastorado de las iglesias, por lo menos en las ciudades es así, ¿cierto? Y yo creo que es bueno, creo que es saludable, creo que es necesario. Bien. Y una consulta respecto a esto. Si bien estamos hablando muchas veces de nuevos modelos, nuevas metodologías, cambios de paradigma, cosas que uno va entendiendo y a su vez nos desafían, pero tenemos también, y es una realidad, que en muchísimas congregaciones, tanto en capital como en provincia, la población evangélica cuenta con un gran número de adultos mayores, gente que queda afuera de las tecnologías, ¿no? Gente que le cuesta mandar un WhatsApp, gente que le cuesta comprender los celulares. Entonces, no creo que como iglesia no debemos también olvidar eso. ¿Y no. ¿Cómo compaginamos? ¿Cómo podría hacer algo para compaginar estas cosas? Frente al adulto mayor, que hablamos justamente de relacionarlo, pero se queda solo por lo virtual, frente, ¿no?, a todos los otros avances y movimientos, todos los cambios que la iglesia va a ir tomando en este tiempo. No, yo creo que para usar una palabra actual, la iglesia debería tener una metodología híbrida. ¿No es cierto? O sea, no una sola metodología. Tenemos que ser sensibles a las distintas realidades y a los diferentes desafíos. Y por supuesto es que lo que vos estás planteando es así, o sea, no podemos dejarlo, no podemos decirle, mire, hermano, lo lamento, si no puede entrar en la computadora, nos veremos en el cielo, no podemos hacer más nada por usted. Me parece que no es así, ¿no? Entonces, creo que nada, que por eso necesitamos ser muy plásticos hoy. Hay distintas realidades. El problema es si tenemos un solo pensamiento, una sola manera de hacer las cosas, ¿no es cierto? Nos encasillamos en una metodología y ya eso no va más. Acá hay que tener varias metodologías, varios desafíos, de acuerdo, por supuesto, a la congregación donde uno está pastoreando, no son todas las realidades iguales, ¿no? Pero sí hay algo que debe permear todo lo que hacemos en donde estemos, que es un cambio de mentalidad, un abrirnos a escuchar, a ver, ¿cierto? Y entender que hoy hay otras exigencias y que exigen modelos diferentes de ministerio. Jorge, yo tengo solamente 10 minutos más, porque tengo que predicar en 15. Perfecto. Sí, podemos hacer esto. Eduardo, si vos tenés alguna otra pregunta, y si no, vamos a pedirte, Norberto, que puedas hacer un cierre de todo esto que estamos hablando, como para dejarnos...
Hay dos. Una es, bueno, una más informativa, ¿no? Mabel dice, ¿hay algún organismo evangélico que nuclea todos los consejos pastorales de Argentina? Digo, para compartir esas inquietudes en los distintos pueblos o ciudades, digamos, ¿no? Sí, ustedes saben que la unión de iglesias o de ministerios, etcétera, es totalmente optativo para las iglesias evangélicas. Así que no hay ninguno que diga yo represento a todas las iglesias evangélicas o a ningún paraguas que contenga absolutamente a todos. Usted sabe que si hay 2 evangélicos hay 3 iglesias, así que es complicado eso. Dicho esto, en Asiera, en la Alianza Evangélica, hay todo un apartado que trabaja con los consejos pastorales y de hecho se reúnen mensualmente de todo el país. De repente usted puede decirme, yo conozco un pueblo donde el consejo pastoral no está, y yo le voy a decir, sí, tiene razón, por lo que le acabo de decir. Pero, digamos, mayoritariamente están en la Alianza Evangélica, que también es una cuestión totalmente opcional y no tiene ningún poder de decisión ni nada sobre ningún consejo evangélico. Pero hay un espacio allí que mensualmente se reúne. Sí. Y la última, dice Sebastián, totalmente de acuerdo con que el eje debe ser lo relacional. Ahora, ¿cómo vencemos la inercia de que ser iglesia es ir los domingos? ¿Y cómo fomentamos relaciones reales y firmes entre nosotros y no superficiales? Venciendo el individualismo, dice él, ¿no? Bueno, flor de pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace? Siempre Yo tengo digamos, dos respuestas, ¿no es cierto? A la primera yo diría que la misma realidad nos ha empujado, ¿cierto?, a considerar nuevas perspectivas, nuevas posibilidades, nuevas alternativas, ¿no es cierto?, de ministerio, de ser iglesia. La misma realidad nos ha empujado a eso. En cuanto a la segunda pregunta, mi respuesta es no tengo la mínima idea. ¿Para qué le voy a mentir? O sea, ahí estamos hablando de relaciones humanas, estamos hablando... Y esa es la lucha permanente. O sea, tratamos, intentamos, buscamos. Nada más. Si yo tuviera la fórmula, lamento desilusionarlo por la respuesta, pero es totalmente honesta, no tengo la mínima idea. Bueno, entonces también como queremos respetar tu tiempo, Norberto, y que luego puedas continuar con tus actividades. ¿Qué nos podrías decir como cierre de todas estas cosas que hemos estado hablando? No, a ver, como empecé hablando, o sea, hablamos de todo esto en un contexto de mucho dolor por lo que hemos perdido en todo este tiempo, ¿no es cierto? Y yo no quiero de ninguna manera que eso nos sea ajeno. Dicho esto, yo veo este tiempo como un tiempo de enormes desafíos que se transmiten en oportunidades. Yo veo a Dios obrando en esto, empujándonos a hacer lo que no nos animamos a hacer, metiéndonos de prepo en realidades en las que no queríamos entrar, obligándonos a escuchar y ver lo que no queríamos ni ver ni escuchar, ¿no? Entonces me parece que aquí tenemos una gran oportunidad para pasar de la iglesia del espectáculo a la iglesia de la familia, del pueblo, para pasar de lo institucional a lo relacional, para tener un ministerio de ojos abiertos y oídos abiertos. Yo creo que Dios nos ha empujado a estas nuevas realidades. Creo que en 2 años hemos dado un salto de 20 o, no sé, 50 años para adelante, si somos capaces de ver, escuchar y ver dónde estamos metidos ahora. Lo interesante es que vemos apertura al Evangelio. Toda esa cuestión del secularismo, todo eso funciona en Europa, que en otros lugares podrá ser. Acá no. Entonces tenemos que también tener cuidado cómo leemos nuestra realidad. O sea, porque a veces leemos nuestra realidad con ojos de otras realidades. Y la verdad es que lo que estamos viendo es que gente está abierta a Dios. Quizás por la misma pandemia, quizás por las pérdidas que tuvo, qué sé yo. Pero no vemos que se haya cerrado a Dios. Al contrario. Al contrario. Tenemos apertura. Entonces Dios nos está desafiando. Y nada, no diría nada nuevo más que algo que leemos en el Evangelio cuando alguien dijo, miren, los campos están listos. Solamente es que se necesitan obreros para la mies. Yo creo que es tiempo de dejar de ser piqueteros del reino y transformarnos en obreros del reino. Bueno. Gracias por la oportunidad, amados, y qué lindo verles a muchos queridos amigos.
Jorge, Eduardo, Rubén, tantos otros. Dios les bendiga a cada uno. Gracias, Norberto, por tu tiempo. Gracias, Norberto, sí, desde ya por tu tiempo, por tu buena predisposición. Y bueno, seguramente habrá otra nueva oportunidad para continuar hablando acerca de este tema que creo que a todos nos afecta, pero que uno lo tiene en su corazoncito, que es la iglesia del Señor, la obra del Señor, servir a Jesucristo. Muchísimas gracias, Norberto. Bendiciones, disculpen que tengo que salir. No, por favor. Gracias. Muy bien, bueno, gracias a todos y a todas por compartir este tiempo, este espacio de reflexión. Los vamos a estar invitando por las redes. Tenemos varias actividades más planificadas para este año de este tipo. Formato como este con alguien que nos conduce la charla, un formato más abierto en conversatorios sobre temas también desafiantes para la iglesia, para la fe, así que están todos cordialmente invitados. Desde ya les agradecemos muchísimo el participar, creemos que es un espacio interesante, justamente pensando en pandemia, post-pandemia y nuevos canales de comunicación. Creo que tenemos que aprovechar estos espacios especiales para participar, para compartir, para... Justamente, a veces no tenemos, no es que vamos a traer un experto que va a tener todas las soluciones, pero ya el hecho de que nos ayudemos todos a pensar, a reflexionar y a buscar y a explorar juntos, ya es un montón, sentirnos acompañados en la búsqueda. Así que nada más que agradecerlos a todos, agradecerle muchísimo a Jorge la conducción de la charla y a todos los que estuvieron participando aquí, y también hemos tenido muchos amigos y amigas compartiendo por el canal de YouTube. Así que no queda más que despedirles y nos estamos viendo muy pronto, si Dios lo permite. Perfecto, les animo, como decía Eduardo, a seguir a través de las páginas de las actividades de red, y que creo que hoy nos fuimos también con muchas preguntas, ¿no? No solamente con algunas respuestas, pero sino con muchas preguntas. Y eso es, digamos, después la tarea para hacer en casa, para reflexionar, para compartir, para llevar a nuestras comunidades, porque hay personas que no entienden todavía todo esto, mover, todo esto que Dios está haciendo. Y esto es lo que quisimos hacer con este espacio, poder aportar un pequeño granito de arena para que ustedes puedan transmitirlo en sus comunidades. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que haga resplandecer en sus rostros sobre ustedes y que tengan paz. Feliz Día del Padre. Pero no se da el fenómeno al revés. Tiene inclusive iglesias grandes en el Gran Buenos Aires, con un tremendo efecto allá. Por ejemplo, en Quilmes hay 2 o 3 iglesias grandes. Y usted no va a encontrar a nadie que de Capital Federal vaya a Quilmes. Pero sí va a encontrar en las iglesias de Capital Federal gente que viene de Quilmes. Entonces eso es todo otro fenómeno. Pero bueno, definitivamente esto nos ha sacudido. Ha llevado a la gente a conocer otras experiencias. Por eso yo decía, hay gente que ahora ve todo esto, hay quienes regresan a los cultos presenciales y hay otros que deciden verlo con ciertas comodidades. Esto es realidad. Déjenme meterle un tema que tiene que ver con esto, que yo lo veo como una cuestión positiva que ha pasado. Bien. Ustedes saben que aproximadamente el 50% de los que se dicen evangélicos no van a la iglesia. Sí. ¿Cierto? O sea, en Argentina, los números más confiables hablan de un 15% de población evangélica, en 40 millones, ahora ya somos casi 50 millones, serían más de 6 millones de personas que se consideran evangélicas. Esto quiere decir que hay 3 millones y medio de habitantes en Argentina que son evangélicos y que no están en ninguna iglesia. No es un número menor. Por mucho tiempo, esto ha sido una preocupación pastoral. ¿Cómo llegar a esa gente? Lo que algunos me han escuchado predicar de esto, lo que yo llamo los vacunados, ¿no? O sea, gente que recibió una pequeña cuota del evangelio y le provoca como una vacuna que ahora el evangelio no les entre. ¿Cómo llegar a esa gente?
Esa gente que en un censo, en una investigación, usted le pregunta cuál es su religión. Y ateos no son, católicos no son, musulmanes no son, Hare Krishna no son, pasaron por una iglesia evangélica y dicen que son evangélicos. Somos una red abierta de educadores cristianos, interesados en la difusión y la democratización de una educación teológica pertinente para la vida en nuestras sociedades actuales, fiel a la verdad cristiana y de calidad académica y metodológica. Estamos enfocados en colaborar para que las personas con inquietudes espirituales, eclesiales y teológicas puedan conocer más sobre su fe. La misión de la Iglesia en América Latina, la lectura creativa de la Biblia, la teología y el servicio cristiano en sus más amplias expresiones. Buscamos enriquecer los contenidos de aprendizajes por medio del intercambio de perspectivas, el debate, el análisis crítico de las fuentes, la búsqueda de una espiritualidad profunda, una perspectiva comunitaria de la vida y sobre todo desarrollar un entorno institucional de aprendizaje en que las personas puedan aprender, enseñar, investigar, compartir experiencias y enriquecerse unos a otros a partir de un enfoque comunitario y colaborativo.